cardiovascular, adquirida, congénita, trastornos pulmonares, neumonía, asma, EPOC, manejo y complicaciones, la vía del parto, patología reumática y dermatológica. En realidad son varios temas. Vamos a tratar de hacerlo rápido, hemos tratado de resumirlo y considerar las patologías más importantes que existen, ¿no? En ginecobstetricia. Bien, entonces vamos a empezar hablando de las cardiopatías, ¿ya? Entonces, las cardiopatías es la primera causa de mortalidad materna indirecta, con una incidencia hasta del 5%, ¿no? Ustedes saben que la principal causa de muerte materna son las hemorragias maternas y las preeclampsias, ¿no es cierto? Y dentro de estas, ¿qué se llama? Cardiopatías, la hipertensión pulmonar, arterial pulmonar, va a ser una de las causas más importantes, ¿no? de mortalidad en pacientes cardiópatas, ¿no? Que se puede dar en el periodo, ¿no? Del séptimo al noveno día. Bien, entonces las cardiopatías en las gestantes, en las mujeres jóvenes, últimamente están aumentando, ¿no? Porque la mayoría de pacientes sufren cardiopatías congénitas y están siendo diagnosticadas precozmente y están siendo manejadas, ¿no? Y muchos de estos pacientes pues, llegan a la edad adulta, llegan a poder concebir, ¿no? Entonces, los tipos de cardiopatías va a variar dependiendo de dónde nos encontremos, ¿no? En los países occidentales, por lo que les refería, la principal causa o tipos de cardiopatía son las congénitas, ¿no? Sin embargo, en países subdesarrollados, ¿no? Sigue siendo eh, como, como primera causa aquellas que no son congénitas, como aquellas patologías consecuentes, ¿no? Eh, de una paciente que tiene una fiebre reumática, ¿no? Entonces, todas estas pacientes se van a beneficiar de una asesoría preconcepcional adecuada, evaluación, ¿no? Del riesgo que tenga y brindarles un método anticonceptivo y explicarles los riesgos genéticos, ¿no? Y que se llama esperar o indicarles el mejor momento para que puedan embarazarse. Bien, entonces, como ustedes saben, hay una serie de cambios que adaptaciones fisiológicas se dan en el embarazo, ¿no? O sea, una de las que más sufre es el sistema cardiovascular, ¿no? Entonces, saben que hay adaptaciones en la volemia, hay adaptaciones anatómicas, hay cambios en la presión arterial, en la resistencia periférica, en la presión venosa, ¿no? Y así como también hay cambios electrocardiográficos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que primero conocer para poder identificar y ver cómo estos influyen, ¿no? En las diferentes patologías. En cuanto a la bulimia, sabemos que va a haber un incremento progresivo de la bulimia desde la sexta semana de gestación, ¿no? ¿Esto por qué? Por efectos de hormonas esteroideas, por la actividad elevada de la renina-angiotensina, por niveles elevados de la aldosterona, ¿no? Y también por efectos del lactógeno placentario humano y el factor natriurético. Esta bulimia va a aumentar hasta un 50% alrededor de las 30 semanas, ¿no? Entonces, este incremento empieza a las 6 semanas y en su máximo llega a las 30 semanas, ¿no? Lo que también va a desencadenar, va a provocar por hemoevolución, ¿no? Lo que es una anemia
lógica. Y dentro de los cambios anatómicos que se van a presentar en el embarazo, ¿cuáles son? El desplazamiento del corazón hacia arriba y hacia la izquierda, va a haber un aumento de la silueta cardíaca, ¿no? Va a haber un remodelado concéntrico con hipertrofia cardíaca excéntrica, y también va a haber un estiramiento del borde cardíaco izquierdo y prominencia del cono pulmonar. ¿Qué va a pasar con el gasto cardíaco? ¿Qué es el gasto cardíaco? ¿No? El gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? El volumen sistólico generalmente es de 70 ml, ¿no es cierto? Entonces, el aumento del gasto cardíaco generalmente va a estar expensas por el aumento de la frecuencia cardíaca. En embarazos únicos, este gasto cardíaco va a aumentar en 30 a 50%, ¿no? ¿Para qué? ¿A dónde se va a distribuir este aumento, ¿no? Al útero un 17%, a las mamas un 2% y a la placenta, ¿no? Y todo esto en el momento del puerperio va a retornar a lo que se llama la circulación materna, ¿no? Y eso es lo que va a ser causa o riesgo para que se descompensen las diferentes patologías o las diferentes cardiopatías, ¿no? Toda esa sangre que está acumulada en el útero, ¿no? En, en el puerperio inmediato, ¿no? Va a aumentar la bulimia, ¿no? Y va a llegar a aumentar hasta un 80%. Y eso va a descompensar a los pacientes cardíacos, ¿no? Entonces, en los embarazos múltiples, este gasto cardíaco va a aumentar hasta un 20% más que en un embarazo único. Bien, entonces, lo mismo, ¿no? El aumento del gasto cardíaco empieza, como dijimos, a las 5 a las 6 semanas es el 10%, y las 30 a las 25 o 30 semanas esto va a llegar al 50%, ¿no? Eso es normal. Pero ¿qué va a pasar en el trabajo de parto, ¿no? Entonces, las pacientes, las pacientes cardíacas, como les dije, se van a descompensar en el trabajo de parto y en el cuerpo inmediato, ¿no? Entonces, esto va a aumentar mucho más en el trabajo de parto, ¿no? Como consecuencia de qué? Del dolor, ¿no? Como consecuencia de qué? De las contracciones, ¿no? En cada contracción, ¿no? Va a ingresar al torrente sanguíneo unos 400 mililitros de volumen, ¿no? Y cuando se produzca el desprendimiento placentario, mucho más, ¿no? Por eso es importante conocer estos cambios, estas adaptaciones que tiene la madre, ¿no? Entonces, como generalmente la mujer gestante es una paciente joven, ¿no? No sufre ningún tipo de patología, entonces tolera adecuadamente, ¿no? Cosa que no va a pasar en las pacientes cardíacas. ¿Y qué va a pasar con la presión arterial? Como ustedes saben, ¿no? En la primera mitad del embarazo va a disminuir, ¿no? La presión arterial y la resistencia vascular sistémica, ¿no? Y esto va a subir en la segunda mitad del embarazo, y al final de ya el embarazo la tensión arterial va a ser un poco más de la presión arterial que tenía en el estado preconcepcional, ¿no? Como consecuencia de que va a disminuir la resistencia sistémica vascular por efecto de la progesterona, ¿no? Del óxido nítrico, ¿no? Por atenuación de la angiotensina, y lo que va a llevar a una vasodilatación y una disminución de la tensión arterial. Esto también es importante, ¿no? Para ver cómo esto va a influir en las diferentes cardiopatías, el hecho de que en la gestante esté disminuido la resistencia vascular periférica, ¿no? Lo que es lo mismo hablar de la poscarga, ¿cierto? ¿Qué va a pasar con la presión venosa? No va a haber cambios en las extremidades superiores, pero sin embargo en las extremidades inferiores, en la vena cava, ¿no? Va a haber un aumento de la presión venosa. ¿Por qué? Porque va a haber una compresión, ¿no? Una obstrucción de la vena cava por el útero. Y esto inmediatamente después del parto
va a desaparecer, ¿no? Situación que también va a aumentar, que aumente la precarga, la cantidad de sangre que ingresa al corazón, ¿no? Entonces, todos estos cambios hemodinámicos ¿qué se llama? Van a hacer porque no, que haga que se descompense una paciente cardíaca. Esta, esta obstrucción de la vena cava en el útero, ¿no? En la gestante normal va a producir edemas en los miembros inferiores, va a producir varices o que empeoren las varices que tenga la paciente, igualmente la hemorroides, ¿no? Que empeore la hemorroides, por eso es más frecuente la hemorroides en el embarazo, y también aumenta el riesgo de una trombosis venosa profunda. Entonces, nosotros tenemos que aprender a diferenciar qué es lo normal, no qué cambios podemos encontrar en un embarazo normal, ¿no? La disnea es normal en un embarazo, sí es normal en un embarazo, ¿no? La ortopnia, hay pacientes que no pueden dormir en el decúbito dorsal, tienen que dormir sentadas, no toleran el decúbito dorsal, ¿no? Eso es normal en algunas embarazadas. Hay fatiga, hay mareo, hay síncope, ¿no? Puede haber un supramamario, ¿no? Todos estos síntomas que una paciente que no es embarazada puede ser considerada anormal, patológica, ¿no? Pero en la gestante son parte, consecuencias, no son síntomas, consecuencia de las adaptaciones que sufre el sistema cardiovascular, ¿no? También puede haber edemas en miembros inferiores, como vemos todos los días en las pacientes, ¿no? O lo consideramos otro patológico cuando llega al tercio superior de la pierna, ¿no? Mientras no llega ahí, se considera pues fisiológico, ¿no? Pueden haber estructuras pulmonares, puede haber ingurgitación yugular, ¿no? Como aquellas pacientes que tienen insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Una insuficiencia congestiva, ¿no? Puede haber cardiomegalia, como hemos señalado, ¿no? Puede haber soplos sistólicos, hasta en el 95% de las embarazadas. De los soplos sistólicos pueden ser fisiológicos, pueden ser parte del embarazo, más no los diastólicos, ¿no? Los soplos diastólicos siempre se deben considerar, tener presente que pueden ser patológicos. Entonces, todos estos signos y síntomas deberíamos diferenciar de aquellos que sí lo presentan una cardiopatía orgánica, ¿no? ¿Cuándo debe preocuparnos? ¿Cuándo debemos evaluar o pedir una evaluación por cardiología a nuestra gestante, ¿no? Cuando esta disnea grave y es progresiva, va aumentando, ¿no? Cuando son los síncopos de repetición, cuando la paciente presenta disnea paroxística nocturna, ¿no? Cuando hay dolor torácico relacionado al esfuerzo, ¿no? Ese dolor, no el dolor torácico que viene y nosotros lo examinamos, ¿no? Y palpamos, objetivamos el dolor, ese dolor no, ese dolor es prácticamente de una osteocondritis. Muchas veces la paciente refiere, ¿no? Con un dolor precordial, pero uno examina y objetiva y el dolor está ahí, ¿no? Ese no es un dolor de origen cardíaco, ¿no? Es un dolor osteocondrial. ¿Qué signos sugestivos vamos a tener, ¿no? Un tercer ruido cardíaco, cianosis, acropaquia, ¿no? Esos dedos en palillos de tambor, ¿no es cierto? Soplos diastólicos, ¿no? Entonces acá los soplos diastólicos se consideran, no son fisiológicos. Arritmias cardíacas sostenidas y aquellos soplos sistólicos, pero que sean rudos e intensos, ¿no? Entonces, estos son los síntomas y signos subjetivos que nuestra paciente probablemente está cursando con una cardiopatía orgánica. Entonces, toda paciente cardiópata pues, debe recibir una consejería preconcepcional, ¿no? Que la paciente debe conocer, ¿no? Eh, cuál es la patología, qué patología tiene, ¿no? Si esta patología contraindica o no contraindica el embarazo, ¿no? Esta patología necesita de un recambio valvular o lo ideal es que primero complete su paridad, ¿no? Y posteriormente tengas
cirugía para ¿qué se llama? Para la corrección vacular. Eso va a depender, ¿no? Si está en un estadio 1, por ejemplo, puede embarazarse y después tratarse, ¿no? Está en un estadio 2, pues ya es primero que se trate y posteriormente puede embarazarse, ¿no? Debemos valorar, ¿no? El incremento de la ulemia, lo que dijimos, la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco, y describir la naturaleza de la cardiopatía. De qué manera esta cardiopatía va a influir en el embarazo, ¿no? Y qué tratamientos la paciente tiene antes de embarazarse, ¿no? Y si son medicamentos que tienen algún riesgo tanto para el feto como para la madre, se debe cambiar por otros que existan, que se pueden usar en el embarazo, ¿no? Entonces, todos estos son estos aspectos a considerar en las pacientes cardiópatas que desean embarazarse, ¿no? Porque de ello va a depender la disminución de las complicaciones, ¿no? Una paciente cardiópata necesita una consulta preconcepcional. Entonces, ¿qué riesgo va a traer una paciente cardíaca? ¿Qué va a pasar? ¿No? La paciente cardíaca tiene el riesgo de muerte por causa cardíaca, falla cardíaca durante el embarazo y hasta 6 meses después. Tiene riesgo de tromboembolia pulmonar. La tromboembolia está aumentado en este tipo de pacientes. Riesgo de infarto agudo de miocardio y arritmias. Un evento vascular cerebral, un TIA, endocarditis, ¿no? O sea, todos estos son los efectos o resultados adversos que podemos esperar en una paciente cardiópata que se embaraza. Entonces, todas las pacientes cardiópatas, según la Asociación del Corazón de New York, ¿no? Se clasifican en clase, ¿no? Del 1 al 4. Pero de acuerdo a eso, determinar, ¿no? Si la paciente es tributaria, ya sea de embarazarse, digamos, ¿no? O primero se debe hacer su recambio valvular después de embarazarse, ¿no? O simplemente está contraindicado el embarazo, ¿no? Obviamente se considera clase 1 cuando la enfermedad cardíaca no tiene síntomas, ni limitación, ni actividad física. Es clase 1, ¿no? Y se catalogará como clase 4 cuando hay incapacidad de realizar cualquier actividad física, disnea, menor esfuerzo o reposo, ¿no? Entonces, en estos casos, los pacientes, dependiendo de la patología, ¿no? Pueden estar contraindicado el embarazo. Para toda paciente cardíaca se debe estratificar el riesgo, ¿no? Ahí existe esta clasificación de la OMS, ¿no? Que nos sirve para estratificar el riesgo de los eventos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, igual, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿no? Entonces, obviamente en el clase 1 va a haber un incremento de riesgo en mortalidad materna no detectable, incremento en morbilidad ausente o leve. En la clase 2 va a haber un pequeño incremento en el riesgo de mortalidad materna y moderado incremento en la mortalidad. Ya en la clase 3, ¿no? Va a haber un incremento significativo del riesgo de mortalidad y morbilidad grave. En estos casos ya va a requerir, ¿no? El consejo de expertos y monitorización estricta por cardiología intensiva y obstetricia en embarazo, parto y puerperio. Cuando la patología cardíaca o lo acá se clasifica en el nivel, en la clase 4, hay un riesgo muy alto de mortalidad materna o morbilidad grave, ¿no? En estos casos está contraindicado el embarazo, ¿no? La paciente no debe embarazarse. Si estuviera embarazada, se debe discutir la terminación del embarazo, ¿no? Y de decidir que se continúe con el embarazo, ¿no? Se debe hacer un seguimiento como que fuera
de la clase, de la clase 3. Entonces, aquí tenemos qué se llama, cuál es el riesgo de mortalidad de acuerdo a la clase, ¿no? La clase 1 y qué patologías están entre estos grupos, ¿no? Como la clase 1 tiene un riesgo de mortalidad de 2.5 al 5%. Son aquellas cardiopatías no complicadas, pequeñas o leves, como la estenosis pulmonar, el conducto arterioso persistente, el colapso de la válvula mitral, entre otras patologías, ¿no? Igual, lesiones simples corregidas con éxito, ¿no? Esas patologías que han sido corregidas con éxito están dentro de este grupo. Y estas necesitan evaluación por cardiología 2 veces durante el embarazo. O sea, el riesgo es bajo, a pesar que tiene un riesgo de mortalidad de 2.5 a 5 veces, a 5%, ¿no? Y en la clase 2, que ya sube hasta el 10.5% de riesgo de muerte, de mortalidad, ¿no? Tenemos ahí a la comunicación interauricular o interventricular no operada, en la anterior estaba la operada, aquí no la no operada, tetralogía de Fallot reoperada y la mayoría de las arritmias. Esta clase de pacientes debe ser evaluada por cardiología una vez cada trimestre. Y la clase 3 tiene un riesgo de mortalidad del 10 al 19%, sigue aumentando, ¿no? Ya el 19%, ¿no? Y hay otro subgrupo que está entre la clase 2 y 3, ¿no? Donde hay que está considerada el deterioro ventricular izquierdo leve, una miocardía hipertrófica, entre otros, ¿no? Y en la clase 3 tenemos la válvula mecánica, circulación de Fontan, cardiopatía cianótica no operada, y este grupo de pacientes deben tener su control cardiológico mensual o bimensual. Ya en el grupo 4 están los pacientes de mayor riesgo, ¿no? Que tienen un riesgo de muerte hasta el 27%, o sea, es bastante alto. ¿Y cuáles están aquí? Principalmente la hipertensión arterial pulmonar, como iremos viendo posteriormente, ¿no? La hipertensión arterial pulmonar es una de las patologías con alta mortalidad, ¿no? Que patología que curse con una disfunción ventricular sistémica grave, ¿no? Una fracción de eyección ventricular izquierdo del menos del 30%, ¿no? Cuando esta fracción de eyección es bastante baja, es menos del 30%, está contraindicado el embarazo. Y todos de la clase 3 y 4, ¿no? Del NIA que mencionamos anteriormente, ¿no? Entonces, estas patologías requieren, este tipo de patologías está contraindicado el embarazo, se debe interrumpir el embarazo. Pero la paciente no está obligada a interrumpir, ¿no? El paciente que desea continuar con su embarazo se explica todos los riesgos, ¿no? Y se sigue el control como que fuera de la categoría 3. Entonces, también debemos conocer qué medicamentos, ¿no? Se usan para tratar estas cardiopatías y qué efectos producen en el feto, ¿no? Se usan, no se usan, están contraindicados, ¿no? Ahí tenemos los beta bloqueadores, los IECA, los alfa 2 adrenérgicos, diuréticos tiosídicos, los antagonistas de la vitamina K, como la warfarina, ¿no? Que es un medicamento teratogénico, ¿no? Que puede producir un síndrome de warfarina fetal o puede producir una hemorragia intracranial fetal, ¿no? ¿Qué más otros medicamentos que son de uso común y frecuente? Son los IECAS, el captopril, la lapril, ¿no? ¿Qué va a producir estos medicamentos? Van a producir displasia renal fetal o de uranio, RSI y muerte intrauterina, ¿no? Entonces, hay otros medicamentos seguros en el embarazo, ¿no? Como la metildopa. Entonces, ¿cómo es el manejo de la paciente cardiópata embarazada? ¿No? El manejo debe ser por todas las
disciplinas, ¿no? Que es por obstetricia, cardiología y anestesiología. ¿Qué cambios electrocardiográficos vamos a encontrar en una paciente gestante? ¿No? En una gestante normal vamos a encontrar el eje desviado a la izquierda, ¿no? Esto como consecuencia de la elevación por el diafragma, ¿no? Va a haber cambios en el segmento ST y en la onda T, ¿no? En la derivación 3 y en la derivación ABF, ¿no? Va a haber inversión de la onda T y aparición de la onda Q. Esto se va a observar en las derivaciones precordiales izquierdas. Va a haber extrasístoles y taquicardia supraventricular. ¿Sí? Pero lo que refieren que todos estos cambios van a carecer de magnitud suficiente para sospechar una cardiopatía isquémica, ¿no? Entonces no van a tener la magnitud suficiente como para hacer sospechar de una cardiopatía isquémica, sino que son cambios que se van a producir por la adaptación, por las adaptaciones que se dan en el embarazo. Y, y el ecocardiograma, la ecocardiografía va a ser el examen pues, más importante, el método de elección para valorar la función cardíaca, ¿no? Para determinar tanto la anatomía como la función cardíaca, ¿no? Que puede hacerse transtorácica, que también se puede hacer transesofágico, ¿no? Que no suele ser utilizado desde el brazo porque tendría que requerir monitoreo fetal en caso que se tenga que sedar a la paciente para hacer este tipo de procedimientos. Bien. Entonces, ahora vamos a revisar algunas patologías más frecuentes, más comunes, ¿no? Vamos a revisar aquellas cardiopatías que tienen cortocircuito de derecha a izquierda, ¿no? Entonces, estas patologías van a empeorar con el embarazo, porque como va a haber una disminución de la resistencia periférica, entonces esto va a hacer que agraven, ¿no es cierto? En cambio, los que son de izquierda a derecha van a tender de alguna manera a mejorar compensatoriamente con el embarazo, ¿no? Dentro de este grupo tenemos a la comunicación interauricular, a la comunicación interventricular, ¿no? Al conducto arterioso persistente y al síndrome de Eisenmenger, ¿no? Vamos a ir revisando cada una de ellas. Bueno, ¿qué es la comunicación interauricular? No es más que el defecto en el septo de la aurícula, ¿cierto? Puede ser por ostium primum o ostium secundum. Por ostium primum cuando hay ausencia de la fusión de las almohadillas endocárdicas y el septum primum, ¿no? Ostium secundum cuando hay ausencia de formación del septum secundum. Entonces, esto va a estar presente hasta en el 10 al 15% de las cardiopatías congénitas. ¿Y cómo se van a clasificar? Se van a clasificar de acuerdo al tamaño, ¿no? Entonces será trivial cuando es menos de 3 milímetros y se considera grande cuando es más de 8 milímetros. El ostium secundum cuando es pequeño puede sufrir de un cierre espontáneo, ¿no? En cambio, la comunicación interauricular no secundum o con secundum moderado y grandes tienen poca probabilidad de que cierren en forma espontánea. En una comunicación interauricular, únicamente vamos a encontrar un soplo pulmonar eyectivo con desolamiento de segundo ruido, ¿no? En el EKG vamos a encontrar un eje desviado a la derecha cuando hay daño del ostium secundum y desviado a la izquierda cuando hay daño del ostium primum. Y en ambos va a haber un bloqueo de la rama derecha. Y en la radiografía de tórax que se va a encontrar un agrandamiento de la aurícula derecha y el ventrículo derecho, porque deja mayores volúmenes, arterias pulmonares prominentes, campos pulmonares retóricos. Y finalmente el examen se va a hacer con el cardiograma, donde se va a evidenciar, ¿no? Y cuantificar el defecto
auricular. El diagnóstico generalmente suele ser hecho antes del embarazo y la evolución suele ser bien tolerada en el embarazo. Se recomienda el cierre del defecto previo al embarazo si la alteración hemodinámica es significativa. Quiere decir que si hay una alteración significativa, entonces es preferible que se opere la paciente antes de quedar embarazada, ¿no? Pero si tiene esta comunicación y es antisintomática, podría operarse después del embarazo, ¿no? En cuanto al seguimiento, dos valoraciones por cardiología durante el embarazo, ¿no? Y lo más importante, ¿no? ¿Cuál es la vía del parto? El parto vaginal suele ser bien tolerado, ¿no? Entonces la pregunta que siempre se ha hecho en la paciente cardíaca es ¿cuál es la vía del parto? ¿No? Si nosotros revisamos las adaptaciones biológicas del embarazo, entonces, ¿en cuál de las vías de parto va a haber mayor cambio hemodinámico? ¿En el parto vaginal, en la cesárea? De lejos que va a ser en la cesárea, ¿no? La cesárea mayor pérdida de sangre, se usan mayor número de medicamentos que van a producir algunos taquicardia, algunos hipotensión, como las anestesias regionales, ¿no? Entonces van a producir una mayor repercusión cardiovascular. Entonces, en forma general, las pacientes cardiópatas, lo ideal para ellas es el parto vaginal, ¿no? Con algunas excepciones que vamos a revisar posteriormente, en las cuales está indicado el parto vía cesárea, ¿no? Entonces, la mayoría, en forma general, ¿no? Por todo lo que hemos revisado, el parto de las pacientes cardiópatas debe ser vaginal, salvo excepciones. ¿Qué complicaciones tiene la comunicación interauricular? Va a haber arritmias, ¿no? Si la comunicación ventricular es amplia, va a haber disfunción del ventrículo derecho, va a presentarse hipertensión pulmonar, va a haber tromboembolia y puede haber preeclampsia hasta un 2.3%. Bien, entonces ahora vamos a revisar otra cardiopatía congénita, que es la comunicación interventricular, que es la alteración en el cierre del septo ventricular durante el desarrollo embrionario, que puede ser el canal atrioventricular, puede ser muscular, puede ser una falla parietal, ¿no? La clasificación puede ser una clasificación anatómica o una clasificación de acuerdo al grado de la gravedad del chun. Entonces, por anatómica se considera grande cuando es más de 6 milímetros. Se considera pequeña cuando es menos de 4 milímetros, ¿no? Y en cuanto a la gravedad del chun, se considera grande cuando esta es mayor a 2.3. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en una comunicación interventricular? Soplo intenso, lo sistólico en borde external izquierdo, vamos a notar frémito. El ecocardiograma puede estar normal o puede haber una hipertrofia biventricular. En la radiología de tórax igual también puede ser normal o puede haber campos pulmonares pletóricos, corazón y arterias pulmonares agrandadas. Y en el ecocardiograma vamos a evidenciar la comunicación, ¿no?, que existe entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Y se hará la evaluación, la clasificación, tanto fisiológica como anatómica. Entonces, si los defectos son pequeños o moderados, va a haber bajo riesgo de complicación en el embarazo, ¿no? Y si los defectos son grandes, deben ser tratadas como patología de alto riesgo. Y las comunicaciones intervesiculares corregidas con una adecuada función, o sea, recupera su función, van a tener un buen pronóstico durante el embarazo, ¿no? Entonces, pacientes los operadas con buen pronóstico están pues en la categoría 1, ¿no? Las pacientes deben seguir un seguimiento, deben tener
dos valoraciones por cardiología durante el embarazo, y la resolución del parto, igual que en el caso anterior, debe ser vía vaginal. Otra problemática que vamos a revisar es el conducto arterioso persistente, ¿no? Que es la falla de obliteración del conducto arterioso posterior al nacimiento, ¿no? Paradójico contrario a lo que observamos cuando usamos AINES más allá de las 32 semanas, ¿no? Que produce el cierre prematuro del conducto arterioso, ¿no? En este caso es todo lo contrario, hay una falla en la obliteración del conducto arterioso. Bueno, también tiene una clasificación anatómica y una clasificación de acuerdo a la gravedad del shunt. La anatómica tiene 5 tipos. En cuanto a la gravedad del shunt, pequeña, moderada y grande, ¿no? Y se considera grande cuando este shunt es más allá de 2.2. En la clínica, ¿qué se va a encontrar en una paciente que tiene un conducto arterioso persistente? Va a haber un soplo intenso en la región infraclavicular izquierda. En el EKG va a haber una hipertrofia ventricular izquierda. En la radiografía de tórax, hipertrofia ventricular izquierda. Y en el ecocardiograma se va a ver, pues, ¿no?, la comunicación que existe entre los grandes vasos, ¿no?, la arteria pulmonar y la arteria aorta. En la mayoría de los casos, esta patología suele ser diagnosticada previo al embarazo. En cuanto a evolución, es una patología bien tolerada en el embarazo y debe haber una resolución del embarazo en caso que curse con hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, si este paciente que tiene conducto arterioso persistente hace hipertensión pulmonar, se debe terminar el embarazo. ¿Cómo es el seguimiento? Dos valoraciones por cardiología durante el embarazo, y este conducto arterioso persistente es la principal causa del síndrome de Ensing-Meyer. Y la resolución del parto, ¿no? La resolución del parto debe ser, como mencionamos anteriormente, es vaginal, ¿no? No está indicado la cesárea. Bien, la última patología de este tipo, de comunicación de izquierda, es el síndrome de Ensing-Meyer, que es la comunicación congénita entre la circulación sistémica y pulmonar. O sea, hay una comunicación entre las circulaciones sistémica y pulmonar, más que más, más resistencia vascular pulmonar incrementada por encima de valores en niveles sistémicos. O sea, la resistencia en la pulmonar va a ser mayor que en la circulación sistémica, ¿no? Y todo esto va a llevar a un cortocircuito de derecha a izquierda. Y esto, como les dije, va a estar favorecido por la disminución de la resistencia periférica, ¿no? La causa más común es la coagulación, la comunicación intraventricular, pero la causa y el cual es causante de un desenlace fatal, digamos, es la comunicación, la persistencia del conducto arterial, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esto va a permitir, ¿no?, que haya aumento de la presión a nivel pulmonar. Entonces, en el síndrome de Ensing-Meyer va a haber un defecto amplio que va a provocar que las presiones sistólicas sean similares en ambos ventrículos, de tal manera que esto va a llevar a una inversión del flujo. Entonces, lo que recomiendan es que debe haber un cierre quirúrgico lo antes posible, antes que aparezca la hipertensión pulmonar. Porque una vez que aparece la hipertensión pulmonar ya es irreversible e inoperable.
Pues todo paciente con el diagnóstico de síndrome de Ensing-Meyer se debe interrumpir el embarazo. Se debe interrumpir el embarazo. Pero si la paciente no lo desea y desea continuar con la gestación, se debe tratar de mantener, ¿no?, el flujo sanguíneo pulmonar. Este manejo se debe hacer en un tercer nivel. La paciente se le debe limitar la actividad física de la paciente, se debe brindar oxigenoterapia para mejorar, ¿no?, este flujo sanguíneo pulmonar. En estos casos, sí está indicada la cesárea. Debe ser esta paciente programada por una cesárea y con una amortiguación con un catéter de 1 gramos. ¿Qué complicaciones va a traer este síndrome de Ensing-Meyer? Va a haber complicaciones tanto maternas como complicaciones neonatales. Dentro de las complicaciones neonatales, bueno, va a haber mortalidad fetal, tanto neonatal, ¿no?, hasta un 18%, pequeños para la edad gestacional hasta un 37%, bastante alta, ¿no?, y prematuros, pretérminos, hasta un 15%. ¿Y qué complicaciones maternas? La mortalidad materna, ¿no?, que dijimos, de la clase 4, 20 al 50%. ¿Pero en qué momento? En el momento del trabajo de parto o en el puerperio inmediato, ¿no? También va a ser más frecuente en estos pacientes la hemorragia postparto, hasta un 28%, y la tromboembolia pulmonar, ¿no? La tromboembolia pulmonar. Otras cardiopatías congénitas que vamos a revisar son la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, la insuficiencia aórtica, la estenosis e insuficiencia pulmonar y la tetralogía de Fallot. ¿Y qué sería la estenosis mitral? Es la obstrucción del flujo sanguíneo a través de la válvula mitral desde la aurícula izquierda hasta el ventrículo izquierdo secundario a engrosamiento valvular, a una alteración, ¿no? Entonces, estas pacientes generalmente son secundarias a una infección o a una fiebre reumática, ¿no? Entonces, puede ser una estenosis mitral congénita, malformación poco frecuente asociada a comunicación interauricular, o puede ser una estenosis mitral adquirida, como mencioné, ¿no?, por una fiebre reumática. Y esta lesión valvular es más común en mujeres en edad fértil. Entonces, la alteración en la entrada del flujo al ventrículo izquierdo va a producir un aumento del nivel de la presión en la aurícula izquierda. La sangre va a quedar en la aurícula izquierda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a provocar esto? Va a producir disnea de esfuerzo, ¿no? Va a producir disminución del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque va a disminuir la precarga y va a producir una fibrilación auricular. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar en estenosis mitral? Va a haber un soplo diastólico en el ápice cardíaco. En el EKG, una hipertrofia de la aurícula izquierda y ventrículo derecho. En la radiografía de tórax, de igual manera, hipertrofia de aurícula izquierda y ventrículo derecho. Y en el ecocardiograma, alteración de entrada al ventrículo izquierdo, válvula estenosada y presión incrementada en la aurícula izquierda, que va a ser causa de la disnea. Y cuando esta estenosis mitral es grave, va a producir una congestión pulmonar, se va a congestionar el pulmón, ¿no? Porque a la aurícula derecha, donde llega la sangre del pulmón. Este incremento del volumen sanguíneo, ¿no?, va a elevar la presión en la aurícula izquierda, como consecuencia va a aumentar la presión pulmonar grave,
y va a llevar a disnea progresiva, ortopnia y finalmente a un edema pulmonar. Entonces, por lo tanto, las complicaciones de la lactancia mitral va a ser pues, el edema pulmonar, la insuficiencia derecha grave, ¿no? Como embolio pulmonar de nuevo y mortalidad materna, pero en menos del 3%, a diferencia de la patología anterior, ¿no? Parto pretérmino 20-30% de residuo y óbito fetal. Entonces, ¿qué recomendamos a una paciente que no está embarazada? Una valoplastía con balón y posponer el embarazo hasta su recuperación. Y si está embarazada, terminación del embarazo en el primer trimestre seguido de corrección valvular. Estamos hablando del estado grave, ¿no es cierto? Y si desea continuar el embarazo, debe continuar con una estrecha supervisión por cardiología y obstetricia, reposo, restricción salina y diuréticos, ¿no? Para descongestionar ese pulmón. Y en cuanto a la resolución del embarazo, puede hacerse una inducción planificada y el parto vaginal, no está indicada la cesárea. En estos casos se debe evitar la posición supina y posición de litotomía. Se debe favorecer el parto en decúbito lateral izquierdo. Se debe usar anestesia para hacer una correcta anestesia para disminuir la frecuencia cardíaca y promover el llenado y el gasto cardíaco. Otra patología es la hipertensión pulmonar. Cuando hablamos de hipertensión pulmonar, cuando la presión arterial pulmonar media es mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo, ¿no? Cuando esta es grave y va acompañado del síndrome de Eisenmenger, la mortalidad materna aumenta del 30 al 50%. Entonces, la hipertensión pulmonar es un factor de riesgo de muerte materna. Y el momento de mayor riesgo es en el último trimestre y en el puerperio inmediato. Y el mal pronóstico está asociado pues, a alteraciones tardías, a la gravedad de la hipertensión pulmonar y al uso de la anestesia general. ¿Qué síntomas vamos a encontrar? ¿Cuál es la clínica de una paciente con hipertensión pulmonar? Disnea, fatiga, insuficiencia cardíaca derecha, síncope, edema, segundo ruido aumentado, regurgitación yugular, hepatomegalia, ¿no? Signos de insuficiencia cardíaca. ¿No? Tiene insuficiencia cardíaca, tiene regurgitación, tiene hepatomegalia, ¿no? En el electrocardiograma va a depender de la patología de base, ¿no? Y en la radiografía de tórax vamos a encontrar oligoemia, dilatación auricular derecha, evidencias de patología de base. Pues patología no está condicionando esta hipertensión pulmonar. Entonces, si una paciente está con hipertensión pulmonar, se debe ofrecer la interrupción del embarazo en un tercer nivel donde tengan experiencia en el manejo de pacientes con hipertensión pulmonar. O sea, es una de las patologías cardíacas que tiene un mayor riesgo, ¿no? Por eso que se debe interrumpir el embarazo en un hospital de tercer nivel. Y si la paciente desea continuar con el embarazo, debe mantener un volumen circulante, evitar hipotensión sistémica, oxigenoterapia en caso de hipoxemia, y continuar el tratamiento farmacológico e informar efectos teratogénicos. Otra patología también que se ve en las pacientes gestantes, a pesar de que son jóvenes, es la insuficiencia cardíaca, ¿no? Que es el trastorno en que el corazón es incapaz de bombear sangre al organismo a un ritmo acorde a las necesidades
o puede hacerlo a expensas de presiones altas de llenado, ¿no? Entonces es un corazón insuficiente, ¿no? Por eso se llama insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cardiopatía estructural preexistente, una miocardiopatía periférica, trastornos hipertensivos, enfermedad arterial coronaria, arritmias y endocrinopatías. Un hipertiroidismo puede llevar a insuficiencia cardíaca, ¿no? Estos pacientes que han venido con disnea, ortotomía, insuficitación yugular, así como lo dicen los libros de semiología, pensando que la paciente tenía alguna cardiopatía de fondo que estaba llevándolo a esta insuficiencia cardíaca grave, ¿no? Finalmente, para suerte de la paciente, era secundaria un hipertiroidismo, ¿no? Se controló el hipotiroidismo de la paciente, volvió a la normalidad, ¿no? Toda insuficiencia cardíaca no siempre es por alguna alteración, trastorno perdón, congénito, ¿no? O estructural, digamos, ¿no? Puede ser funcional, como en el caso de las endocrinopatías. El 2% de los embarazos se complican con enfermedades cardiovasculares y representa el 35% de la mortalidad cardiovascular materna, ¿no? La insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca representa el 35% de la mortalidad cardiovascular materna. Bien, finalmente aquí tenemos un resumen. ¿Qué pacientes finalmente deben tener indicación su término de embarazo vía cesárea, ¿no? Una es la indicación obstétrica, ¿no? Cuando el paciente es podálico, transverso, salida anterior 2 veces, piscorte. Si tiene una indicación obstétrica, ya la indicación por la patología cardíaca es secundaria, ¿no? Pero si no hay una indicación obstétrica, solo están indicadas en los casos de pacientes con anticoagulación no revertida, pacientes que tienen dilatación o estenosis aórtica severa, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca aguda, refractaria al tratamiento, hipertensión arterial pulmonar severa, ¿no? Y el síndrome de Marfan, ¿no? Esas son las patologías que sí o sí se benefician con la cesárea. Las demás patologías, lo ideal es el parto vía vaginal. Bien, finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Identificar los cambios fisiológicos de los patológicos de la ecografía cardiovascular en el embarazo, ¿no? Lo que hemos señalado inicialmente, ¿no? Para identificar, diagnosticar precozmente a la gestante que tiene una cardiopatía, ¿no? Para que se pueda controlar inicialmente, o incluso antes de que se embarace, ¿no? Tratamiento cardiovascular adecuado para disminución de mortalidad materna y efectos teratogénicos en embrión y feto. Entonces se debe cambiar la terapia, el tratamiento, los medicamentos, ¿no? A medicamentos que no tengan efectos teratogénicos. Una consejería preconcepcional, estratificación de riesgos según la OMS o CARPETIN 2, clave para lograr embarazos seguros. Entonces, de acuerdo al tipo de patología que tiene la paciente, ¿no? Se le debe estratificar cuál es el riesgo que tiene la paciente, ¿no? Y cuál es, de acuerdo a eso, podemos informar a la paciente si está contraindicado su embarazo y cuál es la probabilidad de muerte, de mortalidad que puede tener en ese embarazo. También es indispensable conocer el seguimiento, momento y vía de resolución en pacientes cardiópatas. ¿Cuándo, en qué momento terminar el embarazo y por qué vía? Bien, entonces ahora vamos a pasar a revisar el asma bronquial, que es una patología muy frecuente, ¿no? Es una de las patologías bastante frecuente en nuestro medio, en la consulta de emergencia, ¿no?
Entonces, el asma es la principal patología respiratoria en la mujer embarazada. La mortalidad materna muy baja, ¿no? Si comparamos a las cardiopatías, pues 0,01 a 100.000 es casi es nada, ¿no? Comparando con las cardiopatías. ¿Cuál es la incidencia de asma en el embarazo? De 4 a 12%, ¿no? ¿Y qué potencial de riesgo tiene? Tiene que haya deterioro, ¿no? Deterioro del asma, empeore, ¿no? O tenga periodos de exacerbaciones. ¿Cuál es la evolución del asma del embarazo? ¿Qué le hace el embarazo al asma? ¿No? Eh, Refiere que un tercio de pacientes con asma con el embarazo van a mejorar, un tercio no va a seguir no va a subir ningún cambio, ¿no? Y otro tercio de pacientes van a mejorar, pero van a sufrir un deterioro del asma, ¿no? Entonces, se ha ido en tercios. El curso clínico varía según la etapa del embarazo, ¿no? En general, en el primer trimestre es bien tolerado. Los primeros meses, las asmáticas no van a sufrir ni exacerbaciones, ¿no? Va a haber un aumento de síntomas entre la semana 17 y 36 y va a haber menos exacerbaciones entre las semanas 37 a 40, final de embarazo. Y en el parto se puede esperar hasta un 20% de exacerbaciones, ¿no? Y dice que el riesgo mayor en parto por cesárea versus parto por vía vaginal. O sea, el asma no es indicación cesárea, ¿no? Incluso si una paciente asmática se sometida a cesárea tiene, como dice, mayor riesgo de complicaciones por los medicamentos que se usan, ¿no? Y los mecanismos de todo esto de todos estos cambios, ¿no? No se conocen. Entonces, las exacerbaciones van a ser el deterioro de los síntomas que llevan a intervenciones de tratamiento, ¿no? Aumentar la dosis de tratamiento o agregar otro tipo de tratamiento, que la paciente necesite hospitalizaciones o se presenten incluso eventos fatales, ¿no? Y aquí se van a ver cuál va a ser la causa de estas exacerbaciones, ¿no? Hay gatillantes comunes, ¿no? Entonces, nosotros debemos enseñarles a la paciente a reconocer, ¿no? ¿Qué, qué es lo que puede producir una exacerbación? ¿No? Entonces, la paciente debe ser consciente, pues, ¿no? De que una infección viral puede exacerbar su asma, ¿no? Entonces debe cuidarse, protegerse, como hasta ahora, ¿no? O sea, a veces es más vale prevenir, o sea, exagerar, usar la mascarilla. En nuestra gestante, por eso siempre le pedimos que anden con sus mascarillas, ¿no? Sobre todo, pues, las, las asmáticas, porque de esa manera van a disminuir las exacerbaciones y los riesgos y las complicaciones que vienen con ellas, ¿no? La exposición a alergenos, ¿no? En la primavera suele sensibilizarse o empeorarse, ser presentarse más crisis, ¿no? En invierno también, ¿no? La falta de adherencia a tratamientos, ¿sí? Entonces, a veces la exacerbación es porque la paciente, en su desconocimiento, suspende el tratamiento que estaba recibiendo, ¿no? Entonces, el tratamiento del asma es tan igual que la paciente no embarazada, o sea, los medicamentos se pueden usar indistintamente, ¿no? Entonces, la paciente no conoce, por el miedo, suspende, ¿no? Y finalmente va a hacer que el paciente haya periodos de crisis o exacerbaciones de la enfermedad, ¿no? El tabaquismo activo, pasivo y el ejercicio, ¿no? Pueden ser gatillantes para que se presente algún tipo de exacerbaciones. ¿Y qué le hace el asma al embarazo? ¿No? Pues va a haber mayor riesgo materno de qué? De preeclampsia, de partos prematuros, de ablación placentaria, de PP, ¿cierto? Ruptura prematura de membranas. Y también va a llevar a aumentar los riesgos fetales, sobre todo en las aceleraciones, ¿no? Si la paciente está en constantes exacerbaciones, no se controla su asma, realmente va a terminar afectando el crecimiento intrauterino del feto, ¿no? Va a haber fetos con bajo peso al nacer, va a aumentar la mortalidad perinatal, ¿no?
y las malformaciones congénitas. ¿Cuáles son factores de riesgo para asma descontrolada, para asma recurrente? ¿Por qué, ¿por qué el asma se tornará recurrente y descontrolado? ¿En qué pacientes? En pacientes que tienen mayor edad, ¿no? Pacientes que tienen, que fuman, tabaquismo activo. Aquellas pacientes que usan ya corticoides inhalados, ¿no? Si usan corticoides inhalados, quiere decir que esta paciente pues, no está controlada, ¿no? Y también en pacientes con multiparidad. ¿Y cómo se hace el diagnóstico del embarazo? ¿Cómo se hace el diagnóstico de asma en el embarazo? ¿No? Generalmente la mayoría de pacientes ya tienen el diagnóstico de asma, son portadoras del asma, ya tienen su diagnóstico previo del asma, ¿no? Pero ahora un grupo de pacientes que van a debutar con el asma en el embarazo, ¿no? Van a estar con su tos, van a estar con su sibilante, ¿no? Con su disnea, ¿no? Que son síntomas de probable asma, ¿no? Y tenemos que ver que haya evidencia también de obstrucción bronquial, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a lograr evidenciar? ¿Qué examen hacemos? Hacemos una flujometría, podemos hacer una espirometría basal y con broncodilatador, ¿no? Y también podemos hacer a través del glosaje el óxido nítrico al lado. Lo que no debemos hacer es un test de provocación bronquial o un test cutáneo, porque podemos provocar, ¿no? Una crisis, un broncoespasmo, ¿no? Una crisis. ¿Sí? Estos dos test no se deben realizar en la embarazada. Una flujometría y una espirometría son más que suficientes para hacer el diagnóstico. Entonces, la paciente embarazada con asma, para disminuir sus riesgos de complicaciones, debe hacer un uso adecuado de sus inhaladores, ¿no? Como dijimos anteriormente, todos los medicamentos que usan una paciente no embarazada debe usarlo la embarazada, no hay ninguna contraindicación, ¿no? Evitar gatillantes del asma, lo que hemos mencionado anteriormente, no es solo la paciente sí que debe enseñarlo, ¿no? Para que pueda evitar. Y debe tener una consulta precoz frente al deterioro del asma y conocer los riesgos de descontinuar los tratamientos. A veces por los efectos sobre el embarazo, ¿no? La mayoría de pacientes suelen descontinuar el tratamiento para el asma, ¿no? Como hay un tercio de pacientes que mejoran, entonces no lo usan, pero de repente hacen crisis o exacerbaciones, ¿no? Pero si es que no lo hubieran descontinuado, no hubieran presentado estas crisis. Tienen que tener un plan de acción estricto. De nuevo, evitar el tabaquismo activo y pasivo, manejo de la rinitis, ¿no? Y de la regurgitación gastroesofágica, y debe tener controles regulares durante el embarazo, ¿no? Ningún medicamento para el asma o alergia está rotulado en categoría A, es cierto, pero la mayoría está clasificado en categoría B y C, ¿no? Entre todo categoría B, ¿no? Que sí se puede usar en el embarazo. La experiencia demuestra ausencia o mínimos efectos adversos de los medicamentos, ¿no? Por eso que se debe usar con seguridad todos los medicamentos que se usan para el asma. Bueno, el tratamiento del asma bronquial, como dijimos, es tan igual que a una paciente que no está embarazada. Hay diferentes esquemas, ¿no? Lo que sí debemos saber cuál es lo ideal, ¿no? Si queremos usar un corticoide, digamos, ¿no? Si queremos usar un corticoide, el ideal, el recomendado de primera línea para la embarazada es la budesonida, ¿no? La budesonida es el medicamento de elección para el uso de gestantes, ¿no? Pero si no hubiera ese, se pueden usar los demás. Como dijimos, los beneficios superan los riesgos.
¿Y qué medicamentos no debemos usar en caso, digamos, de una crisis asmática? No se debe usar la epinefrina, ¿no? Excepto en caso de anafilaxia. En cuanto a la inmunoterapia, no se debe iniciar durante el embarazo, pero si es que ya se ha iniciado, se la puede mantener si es que hubo algún beneficio. ¿Y qué medicamentos se usan en caso de exacerbación del asma? Podemos usar beta-agonistas, anticolinérgicos, corticoides endovenosos o vía oral, el sulfato de magnesio, ¿no? Todos estos medicamentos son seguros en el embarazo. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre la neumonía, ¿no? La neumonía en el embarazo, ¿no? La mayoría son por virus, hasta un 23%, y por bacterias hasta un 11%. Y la mitad de estos es provocada por el Streptococcus pneumoniae. La hipoxia y la acidosis son poco toleradas por el feto y con frecuencia estimulan el trabajo de parto prematuro. Entonces, una paciente con neumonía, ¿no?, puede complicarse con un parto prematuro, ¿no? En la neumonía bacteriana, el tabaquismo y la bronquitis crónica favorecen la colonización con especies de Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza y Legionella. El diagnóstico: para paciente con tos, disnea, producción de esputo y dolor torácico pleurítico, hay que sospechar en una neumonía, ¿no? Hacer una radiografía. Y también a esta paciente se debe hacer una serología rápida para influenza, ¿no? Porque generalmente van acompañadas con infecciones virales, ¿no? Con neumonías virales. Entonces, la neumonía puede llevar a una sepsis a la madre, ¿no? Pero también puede producir, ¿qué se llama? Complicaciones en el feto, ¿no? Como por ejemplo RPM, parto prematuro y la restricción del crecimiento intrauterino. ¿Y cuál es el tratamiento? Estamos hablando de la neumonía adquirida en la comunidad. Si es una neumonía sin complicaciones, por lo demás, una paciente sana, como son la mayoría de nuestros pacientes gestantes, se debe usar macrólidos, claritomicina o acitromicina, más oseltamivir, por la sospecha, ¿no?, de una coinfección por influenza A. En caso de neumonías graves, se usan fluoroquinolonas respiratorias como la amorfloxacina, la gemifloxacina o el leofloxacino, o betalactámicos como la amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no?, las ceftriaxonas, cefuroxima o cefuroxima más un macrólido, y siempre acompañado de oseltamivir por la sospecha de infección por influenza A. ¿No? Obviamente todas las pacientes deben ser vacunadas, ¿no? Deben ser vacunadas para la influenza. Ahora vamos a pasar a otra patología reumática, que es el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Que es el lupus, que proviene del lupus, significa la palabra latín, lobo. Como ustedes saben, es una enfermedad crónica, autoinmune, ¿no? Es de patogenia compleja, ¿no? Se van a producir embalases, citocinas proinflamatorias, antiinflamatorias, y van a tener una expresión clínica heterogénea, ¿no?, con daño de órganos y ana por acumulación de complejos. Van a producir daño en diferentes órganos. Bien, entonces, ¿qué pasa con la paciente qué pasa con la paciente con lupus que se embaraza o, o tiene o desea embarazarse, ¿no?
El paciente con lupus que desea embarazarse va a tener una serie de interrogantes, ¿no? Primero, si es fértil o no es fértil, ¿no? Si va a poder tener o no tener hijos. Va a tener riesgo de muerte, que si su hijo va a heredar eh, el lupus o tiene mayor riesgo de pérdida. Todas las inquietudes va a tener una madre o una mujer con lupus. ¿Por qué? Porque si uno revisa la biografía, inicialmente el lupus era una contraindicación para el embarazo. Pero todo esto va a cambiar, ¿no? Con un control prenatal adecuado, un diagnóstico precoz de las complicaciones, ¿no? Estas embarazadas, estas pacientes con lupus, estas pacientes portadoras de lupus, pueden llegar hasta más del 90-95% de embarazos sin ninguna complicación. Entonces, estas pacientes tienen que embarazarse en, en condiciones óptimas. Bien, entonces, como decíamos antiguamente, estaba contraindicado el embarazo en la paciente con lupus, ¿no? Igual que el asma, se decía que posteriormente decía igual que el asma, ¿no? Que un tercio mejora, un tercio empeora y otros, otro tercio sigue igual, no se sabía mucho. Pero ahora un buen control, planificación, manejo interdisciplinario permiten obtener embarazos y partos exitosos. Pero ¿de qué va a depender ese peor pronóstico? ¿Qué va a depender el peor pronóstico? Va a depender de la actividad del lupus. Si el lupus está activo en la etapa preconcepcional, si el lupus eh, va acompañado del SAFA, el síndrome antifosfolípido, ¿no? Y si hay compromiso o no hay compromiso renal, ¿no? Entonces, de estos, de estas condiciones va a depender el pronóstico del embarazo de las pacientes con lupus. Y, y de qué va a depender de que una paciente embarazada tenga una crisis, ¿no? Entonces, lo ideal es que una paciente pues se embarace eh, con el lupus inactivo, mínimo 6 meses, que no haya tenido episodios de nefritis, ¿no? Entonces, van a tener bajo riesgo de presentar crisis, bajo riesgo de presentar crisis y el embarazo se, se produjo en el periodo de remisión, no en el periodo de actividad. Y el riesgo va a estar aumentado si se embarazó con el LES activo, preconcepcional. Ahora, en el embarazo puede haber una actividad leve, claro que sí, ¿no? Pacientes embarazadas con lupus pueden tener alopecia, pueden tener ah, artralgias, artritis, leves, ¿no? Que muchas veces pueden ser, o que se llaman lesiones en piel, ¿no? Muchas veces a veces no se puede diferenciar si son parte del embarazo o son parte de una actividad de lupus, ¿no? Entonces, el paciente puede ir y no va a llevar a mayor riesgo, ¿no? Y también debemos saber que existe riesgo de crisis en las primeras semanas post-parto, ¿no? Después de terminado el embarazo. ¿Qué complicaciones tiene? ¿Y de qué va a depender las complicaciones? ¿No? Va a haber complicaciones fetales y maternas, ¿no? El grado de complicaciones va a depender pues, de la actividad, ¿no? Si hay nefritis, si hay descontinuación en el tratamiento con hidroxicloroquina, ¿no? Si hay cambios en la terapia, si hay trombocitopenia, ¿no? Si hay hipertensión arterial, habrá mayores complicaciones, ¿no? De igual manera, ¿no? Si está con, si es concomitante con un SAF triple positivo,
¿no? O sea, un SARS-CoV positivo significa que tiene positivo para el anticuerpo anticardiolipina, ¿no? Anti beta 2 glicoproteína 1, ¿no? Y anticoagulante lúpico. Y también va a depender de los títulos, ¿no? Mientras más altos sean los títulos, mayor serán las complicaciones. Ahora, también hay pacientes que tienen una enfermedad sistémica concomitante, pacientes que tienen trombosis, va a aumentar el riesgo de complicaciones, ¿no? Y si todos estos están presentes, las complicaciones se van a presentar hasta un 93%. Entonces, por eso es importante el control, la consulta preconcepcional para, ¿no?, controlar todos estos factores de riesgo y disminuir las complicaciones, ¿no? Y entre las complicaciones tenemos ¿cuál? Los pacientes con lupus van a tener 2 a 4 veces más riesgo de que de parto pretérmino, RPM, residuo, pérdidas fetales y lupus neonatal, ¿no? Puede haber lupus neonatal. Y en cuanto a la madre, va a haber mayor mortalidad materna, 20 veces, ¿no? Comparada a la paciente que no tiene lupus, la paciente con lupus tiene 20 veces más de mortalidad, 20 veces más de riesgo de mortalidad materna. Mayor riesgo de cesáreas, trombosis, infecciones, crisis lúpica y trombocitopenia. ¿Qué hallazgo que vamos a encontrar en las crisis de lupus, ¿no? Tenemos que diferenciar, ¿no? Estamos frente a un neurolupus o estamos frente a una convulsión, ¿no? Entonces, no toda convulsión vamos a atribuir en la paciente con lupus a que estamos frente a una preeclampsia severa o una eclampsia, ¿no? Entonces puede ser que no sea, sino que sea un neurolupus lo que ha provocado esta convulsión. Dentro de la crisis, las exacerbaciones de la nefritis, ¿no?, van a provocar que aumente pues, el riesgo de parto pretérmino, ¿no?, y el riesgo de la preeclampsia, ¿no? Ahí también va a ser, hay que diferenciar, ¿no?, si estamos frente a una crisis lúpica por una nefritis o estamos frente a una preeclampsia, ¿no? Y la preeclampsia en una paciente con lupus se puede presentar hasta un 60% de pacientes pueden hacer preeclampsia. Y también en la crisis se van a presentar una serie de alteraciones, ¿no?, que nos van a hacer confundir con un síndrome de Gel, ¿no?, en el cual, ¿no?, debemos encontrar la diferencia, pues no sé si es para diferenciar si es una crisis lúpica o es un Gel. En el caso del Gel, generalmente, perdón, en el caso del lupus, generalmente está asociado con un síndrome antifosfolípico sin proteinuria. Bien, entonces en este cuadro podemos diferenciar, ¿no?, algunos parámetros. Acá tenemos unos parámetros para diferenciar una preeclampsia de un brote lúpico. ¿Qué es lo más que a simple vista son diferentes, ¿no? C3 y C4, ¿no? En el brote lúpico eso está descendido, ¿no? Es normal que aumenten en el embarazo, estén normales o pueden estar aumentados en el embarazo, pero no descendidos. Entonces, si el complemento está disminuido, estamos probablemente frente a un brote lúpico, ¿no? ¿Qué más nos va a permitir a diferenciar? La hipertensión. La hipertensión y el seguimiento urinario, ¿no? Entonces, en el brote lúpico, ¿qué vamos a encontrar? No solamente vamos a encontrar proteinuria, vamos a encontrar padecimientos hemáticos, celulares, leucocitos, ¿no? Cosa que no vamos a encontrar en una preeclampsia, ¿no? Es una manera de diferenciar si estamos frente a un brote lúpico y una crisis lúpica o
frente a una preeclampsia. Entonces, como dijimos, una de las complicaciones es el lupus neonatal, que pueden ser cutáneo, cardíaco, hepático y hematológico, ¿no? Como vemos ahí en la foto, esas lesiones en el lupus cutáneo. Lo importante aquí es que tanto el lupus cutáneo como el hepático y hematológico van a regresionar, ¿no? Entonces es cuestión de semanas y meses, todo va a volver a la normalidad. Lo que no va a volver a la normalidad es el lupus cardíaco. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un bloqueo cardíaco, ¿no? Con un riesgo de 0.2% en cero positivos, anticuerpos RO, ¿no? Y si es que en el embarazo anterior ya se presentó, la recurrencia va a ser más alta, ¿no? De 12 a 20%. 12 a 20%. Entonces, por ese riesgo de estos bloqueos cardíacos, estas pacientes deben ser sometidas o hacer el seguimiento con ecocardiografía fetal, ¿no? Entre las 16 y 26 semanas. Entonces, a nivel cardíaco no solo va a producir bloqueo cardíaco, sino también va a producir miocardiopatía, miocarditis, y esto va a ser manejado, se trata con hidroxicloroquina. Por eso que es importante la consulta preconcepcional, porque desde el inicio los pacientes deben recibir la hidroxicloroquina. Los pacientes que reciben hidroxicloroquina tienen menos riesgo de bloqueo cardíaco. Y una vez establecida, ¿no? Se puede usar el uso de corticoides. Entonces, volvemos a recalcar. Parte cutánea, la parte hepática y hematológica van a regresionar. El problema cardíaco no va a regresionar. ¿Y por qué se produce? Como dice ahí, por la transferencia placentaria de anticuerpos maternos IgG, anti-RO y anti-LA, ¿no? Estos anticuerpos son los responsables de que presenten este tipo de lupus cardíacos. En pacientes que no tienen esos anticuerpos, no se van a presentar. Bien, entonces, para el manejo, ¿qué se debe considerar, no? Lo que tenemos que saber cuando, si bien sabemos que tiene lupus el paciente, pero qué grado, en qué estado se encuentra su enfermedad, ¿no? ¿Cuál es la historia de la enfermedad? ¿No? Cuando debutó, tuvo crisis, no tuvo crisis, ¿no? ¿Cuál es el riesgo obstétrico? ¿Qué complicaciones esperamos? ¿Qué órganos ha afectado, ¿no? Realmente el riñón, ¿no? ¿Cuál es el estado actual de actividad? ¿Hay daño? Porque si hay daño, eso ya no se puede reversionar. Evaluar la serología, vamos a ver luego, ¿no? Terapias que está recibiendo. Y si la paciente no está embarazada y tiene una crisis, no está controlada, está activo su lupus, la paciente debe recibir consejería en planificación familiar, ¿no? Y si este lupus está acompañado de anticuerpos antifosfolípidos, no debe recibir ningún método anticonceptivo que tenga estrógenos. Toda paciente que tiene asociado el síndrome antifosfolípico o la paciente que está en crisis no reciben estrógenos, ¿no? Lo ideal para una paciente que tiene lupus acompañado del SAF es un DIU. Un DIU. El uso de progestágenos tampoco se recomienda, ¿no? De los depósitos de 3 meses porque van a llevar a la osteopenia y de por sí el lupus también va a llevar a la osteopenia. Entonces, no está indicado. Entonces, cuando decimos que nuestra paciente con lupus tiene alto riesgo preconcepcional,
cuando hay actividad actual o reciente, ¿no? Si el lupus está activo o reciente, menos de 6 meses, aumenta el riesgo. Suspensión o disminución de la terapia, también. Corticoides en altas dosis, alto riesgo. Complicaciones en embarazos previos, enfermedad renal, daño orgánico irreversible. Y la serología de estos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos, la presencia de estos anticuerpos, ¿no? Anticuerpos anti-RO, anti-LA, como dijimos, eh, mayor riesgo de lupus neonatal, los cuerpos antifosfolipídicos, sobre todo el anticoagulante lúpico, va a tener mayor riesgo, y el complemento, C3, C4, ¿no? Normalmente en el embarazo aumenta, en el lupus esto va a disminuir, ¿no? Entonces, toda paciente con lupus se pide el complemento al inicio del embarazo, ¿no? Para comparar posteriormente, ¿no? Si está aumentando, se mantiene igual o está disminuyendo. Entonces, si está disminuyendo, ese embarazo va a convertir en alto riesgo, ¿no? Y los anticuerpos anti-DNA. ¿Cuáles son las contraindicaciones del embarazo? La hipertensión pulmonar severa, contraindicaciones del embarazo, ¿no? La insuficiencia cardíaca descompensada, la enfermedad pulmonar restrictiva severa, la insuficiencia renal crónica severa, ¿no? En este tipo de patologías está contraindicado el embarazo. En las de abajo todavía se podría considerar, ¿no? Si está usando drogas teratogénicas o corticoides, se puede modificar, se puede controlar. Actividad mayor reciente o de enfermedad a 6 meses, se controla, la paciente se podría embarazar. Paciente que tiene trombosis arterial reciente, pacientes que han tenido síndrome de Gel a pesar del tratamiento con aspirina y heparina, ¿no? Entonces ustedes saben que las pacientes con lupus deben recibir aspirina para prevenir la preeclampsia, ¿no? Pero si en un embarazo anterior, a pesar que ha recibido aspirina y heparina incluso, ha hecho un síndrome de Gel, tiene altísima probabilidad de que vuelva a presentar, ¿no? Pero si la paciente no tiene hijos, tendría que correrse el riesgo, ¿no? Y esperar que no se vuelva a presentar esta patología. ¿Y cuál es el control? El control puede entrar cada 4 o 6 semanas con exámenes y complemento trimestral. Y si tiene compromiso renal, proteinuria y presión arterial, lo que se hace en la consulta todos los días, ¿no? Doppler de las arterias uterinas, ¿no? Para ver el riesgo de preeclampsia y los exámenes generales. Y todos los exámenes inmunológicos que acabamos de mencionar. Manejo farmacológico, primera línea, la aspirina, la heparina de bajo peso molecular, antimaláricos, corticoides, los no fluораdos, como prednisolona, metilprednisolona, más no dexametasona y betasona, porque son fluorados, esos pasan al feto, ¿no? Los usamos en modulación pulmonar, no se usa en los medicamentos. Se pueden usar con seguridad inmunosupresores como las cetoapinas, ciclosporina y el tacrolimus. En estos estudios se usa con seguridad. Y también se puede usar inmunoglobulinas y plasma fetos. Nuevamente, el medicamento estrella acá es la hidroxicloroquina, ¿no? Es una paciente que sí o sí debe recibir la paciente con lupus, va a disminuir el riesgo de crisis, de recidiva, el riesgo de lupus neonatal, ¿no? Entonces sirve para el tratamiento de los síntomas, disminuye la actividad y el daño acumulado, mejora la sobrevida de la paciente, ¿no? Como dijimos, reduce la crisis en el embarazo, la crisis de lupus en el embarazo, reduce los trastornos hipertensivos y posiblemente la trombosis. Y lo más importante, ¿no? Reduce el riesgo de bloqueo cardíaco congénito en pacientes con anticuerpos RE positivo. Entonces, mira, todos los beneficios que tiene la hidroxicloroquina, ¿no? Un medicamento prácticamente
casi inocuo, podríamos decir, en el embarazo, ¿no? Los beneficios pues, son de largamente, son mejores que el daño que va a provocar, ¿no? Es un medicamento seguro en el embarazo y tiene una vida media larga de 52 días. Bien, entonces finalmente vamos a acabar con esta diapositiva donde tenemos las enfermedades dermatológicas del embarazo, ¿no? Básicamente, propias del embarazo solo son 4, ¿no? Solo son 4 las propias del embarazo, y aquí finalmente en el cuadro han agregado una enfermedad que se llama la psoriasis pustulosa del embarazo, ¿no? Es una enfermedad que no solamente se da en el embarazo, sino que en el embarazo, cuando se presenta, es bastante severa, ¿no? Muy rara, pero cuando se presenta es bastante severa. Lo que sí vamos a encontrar en el embarazo es la erupción polimorfa del embarazo, ¿no? La erupción polimorfa del embarazo, la erupción atópica del embarazo, el pemfijoide gestacional y la colestasis intrahepática, ¿no? Acá tenemos una serie de características y diferencias, ¿no? El más frecuente de todos ellos es la erupción polimorfa del embarazo, ¿no? Todas presentan prurito, a excepto esta última, la psoriasis. La colestasis intrahepática ya hablamos, ¿no? La colestasis intrahepática ya hablamos anteriormente. En este tipo de dermatopatía, lo único que existe es prurito. No existe lesiones. No existe lesiones, ¿no? Si tuviera lesiones, se descarta la colestasis intrahepática, ¿no? Es un prurito generalizado, promedio nocturno, ¿no? Generalmente empieza en manos, no en palmas, en plantas, ¿no? Y está pues relacionado con el aumento de los ácidos biliares, ¿no? Más de 11 milimoles por litro. Y el tratamiento es con ácido urso desoxicólico. Otra patología rara en el embarazo es el pemfijoide gestacional. Antes se llamaba herpes gestacional, por sus características, porque tiene características de herpes, ¿no? Son unas vesículas, pero no es producido por el herpes, ¿no? Por eso que ahora el nombre se ha cambiado a pemfijoide gestacional, ¿no? Entonces, producido por unos anticuerpos, ¿no? Y todos ellos, el tratamiento es con corticoides tópicos, ¿no? Con corticoides tópicos. ¿Y cuáles tienen riesgo fetal? El pemfijoide tiene riesgo de prematuridad, de efectos pequeños para la edad gestacional, de lesiones cutáneas. ¿Y cuáles tienen riesgo de óbito fetal, de muerte fetal? Tiene la psoriasis pustulosa y la colestasis intrahepática, ¿no? Tiene riesgo de muerte súbita. Entonces acá tenemos algunas imágenes. Esta es la psoriasis pustulosa del embarazo, ¿no? La psoriasis no es propia del embarazo, sino que es una de las patologías que se exacerba, es rara, pero se exacerba y es bastante agresiva por el óbito fetal en el embarazo, no es propia del embarazo. En cambio, las otras sí, ¿no? La erupción atópica del embarazo es exclusiva del embarazo, donde se observan este tipo de pápulas. El pemfijoide gestacional también es propio del embarazo, ¿no? Generalmente aparece con lesiones, ¿no? Vesiculares, ¿no? Periumbilicales, y después se propaga alrededor del cuerpo, ¿no? Y finalmente la erupción polimorfa del embarazo, ¿no?
son pápulas eritematosos, como vemos ahí en la figura. No son muy frecuentes en el embarazo. Bien, jóvenes, ha sido un poco larga, espero no se hayan aburrido. Si tienen alguna inquietud, alguna duda, Al parecer no hay dudas, doctor. bien, entonces, si no hay ninguna inquietud, solo darle las gracias por la atención. Nos estamos viendo, cuídense, suerte en el examen. Gracias, doctor. Doctor, ¿me puede pasar las diapositivas?